Buenas tardes, bienvenido a su canal Compartiendo la Fe con Ricardo Andrés. El tema de hoy que vamos a tocar es qué es un retiro espiritual y por qué es bueno hacerlo. Un retiro espiritual es un aislamiento de la sociedad de todo ser humano, y un retiro, bien sea para meditar, para pensar sobre sí mismo, para mejorar y quitar malas cosas. ¿Qué mejor un retiro, pero espiritual? O sea, un retiro en oración para construir un ser humano mejor, que se acople con la comunión de Jesús. Jesús, siendo hijo de Dios, también se hizo sus retiros espirituales. Ya les voy a leer. Aquí hay varios pasajes bíblicos donde Jesús ora a solas. Marco 1:35, Lucas 6:12. Marco 1:35, muy de mañana, estando aún oscuro, se levantó y salió, y se fue a un lugar solitario, allí oraba. En Lucas 6:12, en aquellos días, Jesús se fue en el monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Ustedes se preguntarán por qué es bueno orar. La práctica del retiro espiritual es bueno. En un tiempo moderno como el que estamos ahora, la era presente, en pleno siglo XXI, ya entrando para el siglo que viene, donde no podemos ver absolutamente nada verde si no son materos. Matas que tengamos en macetas o un jardín pequeño en tu casa. Un retiro en un lugar amplio, una finca, donde tú puedes estar en silencio, sin la bulla de los automóviles, sin la preocupación de los trancones, de las colas, el ajetreo que robaron o no robaron, de que se atravesaron, que te fueran a atropellar en la cebra, en que dicen groserías, en la zozobra de que no se puede vivir en paz, porque tienes miedo que te roben, porque tienes miedo de qué dirán, si te viste de tal manera, ¿qué pasa? Entonces, en ese aspecto, nosotros los católicos fervientes o practicantes, tratamos de orar. Recuerden, también ahí falta otra explicación de la Biblia donde dice, id a tus aposentos y ora en lo secreto. O sea, sí, la oración, toda oración que tú hagas tiene significado e importancia para Dios, pero también importa conocerte como de intimidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo trato siempre de estar en lugares apartados, no estar mucho. Sí, hay mucha gente que me ve en el centro, pero mantengo como callado, en mi mundo metido, preguntándole constantemente a Jesús en una forma de oración cuáles son mis defectos y cuáles son mis virtudes. Mis virtudes para ejercitarla, para no fortalecerlo, a servicio de su beneficio. ¿Cuáles son mis defectos para quitármelos? Entonces, el día de hoy quiero decirle a ustedes que el retiro espiritual, además que te va a quitar el estrés, te va a dar un tiempo, un break de tanta angustia, de que viene esto, de que no se te va a quitar el todo, pero vas a tener un respiro a la parte interior, vas a saber realmente si lo que tú consideras creencia y crees en Jesús es dado a un verdadero. Yo considero, no tengo, digamos, he tenido unas cuantas experiencias de retiros espirituales. No soy una eminencia en retiros, pero sí trato de irme en algún momento a leer, a estudiar estos temas que les explico a ustedes aquí, pensar, analizar, sobre todo me ofrezco como instrumento al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, el Paráclito, si me puede hacer el favor, descienda sobre mí y me dé una especie de conocimiento que es un don del Espíritu. ¿Para qué? El don del Espíritu es para podernos fortalecer y darnos la sabiduría, porque no todos somos sabios. Ningún hombre es sabio en este mundo. El hombre es sabio porque Dios le manda el Espíritu Santo. Entonces, los invito realmente a que una vez cada 2 meses, una vez cada cierto tiempo en su parroquia, pregunten cuando hay retiros espirituales. O si están en un grupo de oración en la parroquia, son un grupo de laicos comprometidos en el sentido del Santo Rosario, el Santo Rosario todos los días.
o están de catequista a nivel de que es primera comunión, confirmación, pueden hacer un retiro espiritual con sus jóvenes y se manifiestan en la voluntad de mi Señor. ¿Por qué hacer un retiro es importante en la vida? Yo tengo una lucha constantemente conmigo mismo por mi carácter. Trato de ser más flexible, más dócil o manso como el cordero. Algunas personas piensan que porque uno es manso, es menso. No son dos términos distintos. Yo en un momento en mi vida fui muy arrogante, me convertí al catolicismo cristiano verdadero, me volví dócil y manso, pero se aprovechaban de mí en algunos aspectos económicos, de amistad, de pedirme cosas. Entonces, entrando en retiro, me di cuenta que decía, sí, tengo que seguir ayudando, pero no hacer el papel de menso todos los días a la misma persona que ya agarraba, que si uno le da un aporte sencillo como sea, digamos que un pequeño aporte económico, los días que tú se lo des, fantástico, fantástico, eres su mejor amigo. En el momento que tú no lo hagas, le quedas debiendo, pues se vuelve una obligación. ¿Cuándo es suficiente dar? Para eso existen los retiros espirituales. Los retiros espirituales fortalecen primero la oración. ¿Qué es la oración? La comunión o la comunicación que tenemos nosotros como seres, hijos de Dios, seres humanos, hijos de Dios, con nuestro Creador y nuestro Rey Jesucristo. Fortalecemos el hecho de que somos hijos y comunicamos con nuestro Creador, con nuestro Señor, con nuestro Padre Rey Celestial y con nuestro Rey Jesucristo. Porque si creemos en Él, ¿verdad? Dice la Biblia que todo el que crea en Él será salvo. Pero ¿qué tan salvo eres si no le dedicas 5 minutos en un día? ¿Qué te cuesta dedicarle en cada 6 meses, 2, 3 días de retiro para conocer más a Jesús y conocerte tú más, para saber qué aspectos tienes que cambiar para parecerte más a Jesús? El día de hoy les quiero dar a ustedes a conocer, ya lo puse en un video anterior, el santuario del Padre Pío, que es en Finlandia a 5 minutos. El día de mañana voy a hacer ya una misa. Son los domingos a las 3 de la tarde, que a 5 minuticos del pueblo de Finlandia hacia Timbaya, queda 5 minutos. Pero se preguntarán por qué hago mucho énfasis en esa casa de retiro espiritual. Yo pertenezco a la diócesis de Pereira. Finlandia pertenece a la diócesis del Quindío. Es una casa grande, mañana se la va a mostrar con más detalle. Si se me da la oportunidad, entrevisto a uno de los encargados o dueños, aunque ellos son dueños de la finca, pero dicen que la casa no es de ellos, que la casa es de Dios. O sea, tienen su entrega total a la voluntad de Dios. Le voy a entrevistar a ver cómo funciona el tema de cuánto cuesta, con cuánto tiempo hay que llamar, qué tipo de permiso hay que pedir. Pero de una vez le digo, el aporte sinceramente no es mucho. Y les digo que el día jueves, con el encargado, con Max, él me invitó, yo casi todos los domingos, doy 2 domingos al mes allá a la misa. Él es una persona muy conversadora. Me hizo la invitación de ir a evangelizar a unas veredas muy cercanas, con el apostoladito de las hojas que nos hacen llegar a nosotros, y nosotros nos encargamos de distribuirlas por todas las parroquias. Fuimos con un fray franciscano a dar la comunión y a dar el evangelio, para conocer el evangelio, y hacer otras labores médicas por aquí y por allá. Y la labor que tiene ese joven, o esa casa hogar, esa casa de retiro espiritual Padre Pío, santuario del Padre Pío, es muy bonita, porque no solamente se encarga de ir, recoger plata, no, ellos se encargan de ayudar están muy conscientes, saben quiénes son con nombre, apellido, dirección, la gente que no puede ir a la
comunión los domingos y los jueves van hasta su casa, la vereda, en un campestre, en un carro con 4x4, llegan hasta allá, le dan la comunión, le hace llegar alimentos, cualquier aporte. Si ustedes se quieren sumar a la causa de hacerle llegar aportes a esos abuelos, porque la mayoría son mayores de 75 años, 80 años, si le quieren hacer llegar ese aporte económico ustedes a ellos, por favor les digo que se contacten con Max. Yo les voy a dejar aquí, voy a buscar el número. Entonces les voy a dejar un telefónico de justamente de él para que cualquier pregunta, cualquier inconveniente, cualquier duda que tenga, se la puedan hacer llegar a él. Tomen nota, el número es el 300-626-3294. El muchacho se llama Max, M-A-X, Max. Hacen retiro espiritual, tienen que llamar 15 días de anticipación de todas esas dudas. El día de mañana, si nos permite entrevistarlo, nos aclara todas esas dudas de cada cuánto hacen retiro, cuáles son los permisos especiales con la diócesis de Quindío, porque hay personas que vienen de Bogotá hasta acá, hacen su retiro espiritual. Personas de Medellín hacen retiro espiritual aquí en Quindío. Conozco a personas de Pereira, de la diócesis de Pereira, vienen hasta acá. No son mayores permisos, simplemente como que alguien guíe el retiro espiritual y le pongan un propósito. No, yo a retirarme porque no quiero hacer nada en la casa, no voy a lavar atrás ni nada. No, un retiro espiritual es para eso. O sea, cómo está presente Dios en nuestra vida en el momento que perdemos un ser querido. Ese tema lo quiero mezclar con este tema aquí, porque le quiero dejar la inquietud a ustedes para que ese retiro, el primero de muchos que yo sé que ustedes van a llegar a hacer, si siguen mi canal, yo sé que lo van a hacer. Dios está presente en todo momento, en todo lugar. Pero recuerden en Isaías, llegó la tormenta, el huracán, no encontró a Dios. Llegó el incendio, no encontró a Dios. El terremoto, no encontró a Dios. Cuando pasó todas las cosas que iban a pasar, en ese momento se le apareció Dios. Entonces, automáticamente es ese momento, es un retiro. Jesús, en el sermón, en la oración de Getsemaní, momentos antes, horas antes de comenzar su pasión, su loco amor por la humanidad. Porque decirle amor es una cosa, pero pasión, tanto amó Jesús a este mundo, a nosotros, hermano, a ti, a mí sobre todo, porque soy pecador. Tanto nos amó que entregó su vida, o sea, como si la vida de él no costara nada. Y ver que la vida de él es la única vida perfecta que rompió ese abismo entre el infierno al cielo, haciendo un puente, y ese puente se llama Jesús. ¿Y cómo se cruza ese puente? En una vida cristiana, preferiblemente católica. Para mí, que soy católico, preferiblemente católica la vida, haciendo nuestra misa, con nuestra confesión regularmente, preferiblemente yo la hago semanal si se puede. A veces me dicen, pero te confesas 8 días y 2 pecados, pero bueno, pero yo me siento bien así. Entonces yo les invito a hacer retiro. Busquen a Dios. Un retiro espiritual, una vez al año, o cada 6 meses, 2 veces al año, con su grupo de familia. O sea, vamos a suponer que el primer retiro espiritual lo quieren hacer con su familia. Llamen al número que le di, al teléfono de Max, se lo voy a repetir. Lo llaman y le dicen automáticamente a él, y él les puede proporcionar un número de un sacerdote que les puede guiar ese retiro, ¿ok? El número telefónico de Max es 300-626-3294. Volvemos al principio. El retiro es necesario para demostrarnos quiénes somos yo, quién soy yo. El primer retiro espiritual que les pido que hagan es: encuéntrense ustedes primero. Cuando ustedes se reconozcan como hijos no, como criaturas hechas por Dios, que somos hijos adoptados, ¿ok?
¿Y cuál es la adopción? La muerte de Jesús. Una muerte de verdad que no me parece justa, pero fue muy necesaria. Porque si el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, del Ser Todopoderoso, no muere en esa cruz y no derrama su santa sangre sobre toda la humanidad para el perdón de los pecados, ese puente no existiera. Simplemente hay que decir, sí, Jesucristo, Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios. Y hay que tratar de imitar todo eso. Cuando nos reconozcamos quién soy yo, en un retiro espiritual bien dado, en pautas, ¿verdad? De cómo podemos hacer un buen retiro espiritual. Primero armen un grupo o un parche de compañeros y compañeras, porque ahí hay cuartos que puede ser para hombres y otros cuartos para mujeres, separados y no están casados, ¿ok? Hacen su retiro espiritual y escriben, este retiro espiritual, yo Ricardo lo quiero para saber quién soy yo. Yo este retiro espiritual, Carlos no sé quién, fulano de tal, lo quiero para saber quién es Jesús. Javier, quiero este retiro espiritual porque tengo que ser católico, no puedo ser evangélico. O sea, todas esas pequeñas dudas que tengan en ese momento de la vida con respecto a la fe, la pueden enmarcar dentro de ese retiro espiritual, van a firmar una buena amistad, van a saber con qué se están equivocando, van a saber cómo se están equivocando, cómo pueden corregir esos errores y cómo pueden ser más agradables a los ojos de Dios. Por eso el día de hoy, este pequeño video es tocando el tema que es una reflexión, que es un retiro espiritual. Es un momento de reflexión, de apartarse de todo lo malo, contaminante del mundo. ¿Ok? Y es un momento como de estar yo para mi paz interior, mi centro. ¿Cuál es mi centro? No busquen a Jesús en un lugar específico. No, Señor, cuando ustedes comulgan, si son igual que yo católico, nos confesamos, nos limpiamos. El altar, la casa de Dios es este cuerpo. El de usted es el suyo, el de usted señora es el suyo, señorita joven, el cuerpo suyo es el cuerpo de la casa de Dios. Tienen que limpiarlo mediante un proceso que se llama confesión. Y se den cuenta en un retiro espiritual que este cuerpo que Dios nos da a cada uno de nosotros es el que la casa, el templo de Dios, y no debemos profanarlos. Entonces nos limpiamos con la confesión y comulgamos. En el momento que comulgamos, le permitimos al Señor Jesús, en forma de Eucaristía, en la hostia, en pan de vida, ingresar hacia nosotros. Y si lo acompañamos con una constante oración, una constante reflexión de cómo nos estamos equivocando en la vida, automáticamente nos vamos a llegar mucho más al saber que no podemos equivocarnos en cosas pequeñas o estúpidas. Este video continúa. Esperemos para que vean la casa de retiro espiritual del Padre Pío. Vamos a buscarle. Hay una iglesia pequeña. Ya no es una capilla, ya es una capilla privada, una iglesia privada, en una finca privada, pero abierta al público, porque no se le cobra a nadie entrada. Simplemente, usted quiere un domingo, quieren ir a una buena misa, van hasta allá, se vienen por la autopista de Pereira, Armenia, se desvían hacia Finlandia, llegan a Finlandia y agarran la vía de Finlandia-Quimbaya a 5 minutos, preguntan a cualquiera, ¿dónde queda el santuario del Padre Pío? Y le van a decir, la entrada de la finca, hay un parqueadero muy grande, entran en el parqueadero, se bajan, consiguen la iglesia, es obvio que está dedicada al Padre Pío, pues, porque se llama Santuario del Padre Pío, pero ante todo es una casa de Dios. La misa comienza a las 3 en punto sin falta. Tendrían que calcular ustedes a qué hora van a llegar, 2:30, 2 de la tarde. Si quieren llegar a las 2 de la tarde, conocer la casa para un futuro retiro, lo pueden hacer. Todos los días de misa está ahí constantemente doña Elizabeth y Max,
Entonces, nos vemos hasta mañana. Feliz noche. Tardes, bienvenidos a su canal Compartiendo la Fe con Ricardo Andrés. Estamos con el padre Fray Camilo, aquí en la diócesis de Quindío, en el santuario del Padre Pío. Como pueden observar, hay una casa de retiro. Padre, una pregunta para el día de hoy. ¿Qué es un retiro espiritual? Bueno, pues para poderlo explicar tenemos que dirigirnos directamente al Evangelio. Si el Evangelio que mejor nos habla a nosotros sobre el retiro es Jesús en el desierto. O sea, retiro espiritual tiene que asemejarse a la palabra desierto, ¿sí? El desierto en el Antiguo Testamento era el lugar como donde habitaban todas esas cosas escondidas que a veces daban miedo, ¿sí? A veces decían que los animales profundos del desierto, las bestias andaban en el desierto. Es precisamente salir de esa zona de comodidad para encontrarnos con esas cosas que a veces nos da miedo, ¿sí? Y a veces lo que más nos da miedo es conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Porque ¿quién mejor que nosotros no sabe nuestras debilidades, caprichos y fortalezas? ¿Sí? Y a veces nos tenemos miedo a nosotros mismos. Por eso el lugar del retiro, el lugar del desierto, es el lugar donde yo entro en un diálogo íntimo con Dios a través del Evangelio para poder confrontar todas esas cosas que durante mucho tiempo han afectado mi vida y que han sentido que ha surgido tanto miedo de poder afrontarlas. Entonces, básicamente es el sitio donde recuperamos la libertad original. Ok, padre, nos hace entender que por un retiro espiritual es para encontrar nosotros mismos en nuestro ser ante la presencia de Jesucristo y nuestro Dios Padre Creador. ¿Me equivoco? ¿Qué beneficio nos trae hacer un retiro y cuánto tiempo? ¿Lo podemos hacer solo, acompañados, en grupo? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, el retiro se puede hacer solo, acompañado o en grupo, ¿cierto? Pero siempre tiene que haber una dirección. Si yo no me puedo venir a un retiro aquí como a mirar a ver qué me suscita el Señor, no, siempre todo tiene un orden, ¿sí? Una de las características de la creación de Dios es que hay un orden, entonces yo tengo que venir con la claridad de qué voy a trabajar. Dios hablará, ¿sí? Yo vine aquí a trabajar cierto aspecto, yo vine aquí a trabajar mi inseguridad, pero Dios me habló de otra forma, pero es porque Dios me habló, Dios va dirigiendo los pasos, los caminos, pero siempre es bueno una dirección. Si yo voy a venir solo a un retiro, que es genial, ¿cierto? Porque voy a entablar un diálogo con Dios, tengo que venir con unas direcciones, dadas por quién, por mi director espiritual, por algún sacerdote que me guíe. Mire, yo me quiero ir de retiro, ¿usted cómo me puede asesorar? ¿Cierto? Acompañado, por lo menos estos retiros que podemos vivir aquí en la casa del Padre Pío, son retiros muy beneficiosos para personas que es muy difícil guardar silencio, ¿sí? O que es muy difícil lograr una dirección. Entonces, en ese sentido, es muy bueno estos retiros acompañados. Entonces, también depende del nivel personal, del nivel de oración y el nivel de actitud que tengo yo frente a la respuesta del silencio, frente a la respuesta de estar alejado en un lugar solitario. Sí, entonces depende mucho de mi persona qué tipo de retiro puedo elegir para vivir. Ok, como todos sabemos, estamos en el santuario del Padre Pío, una casa de retiro espiritual que es en la diócesis de Quindío. De Armenia como tal. Entonces, padre, hay que pedir permiso especial en la diócesis para hacer un retiro del interior del país hasta acá. Esta casa, por ejemplo, la casa de retiro del Padre Pío, que es donde estamos ahorita, tiene el permiso. Sí, tiene el permiso por parte de la diócesis de Armenia. ¿Sí? Aquí lo único que hay que hacer es comunicar que se va a hacer un retiro, hablar y venir. O sea, el permiso está dado desde la diócesis para esta casa de retiro que tiene una capilla aprobada por la diócesis para realizar las Eucaristías. Todo siempre aquí desde la casa se tiene la dirección hacia los sacerdotes que están encargados por parte de la diócesis de la asistencia de los retiros. Bueno, padre, ¿y usted es uno de los sacerdotes que está encargado de la parte de la diócesis? Esto hace parte de una vereda que se llama la vereda de Fachadas, que es del municipio de Finlandia, y nosotros somos los administradores, somos encargados de la parroquia de Finlandia, como franciscanos conventuales, estamos encargados de la parroquia de Finlandia y por ende de todas las veredas y corregimientos que corresponden a esta jurisdicción. Entonces somos los directamente encargados de esta capilla. Padre, una pregunta, si las personas que nos están viendo quieren comunicarse con usted para que usted sea el guía espiritual en ese retiro, alcanzar sus metas sin necesidad ante Dios, ¿se pueden comunicar con usted? Se comunican con los administradores de esta casa, Padre Pío, que ellos son los que tienen el contacto directo con nosotros. Max y doña Elizabeth, que son los que tienen el contacto directo con nosotros para todo eso. Ellos siempre hacen todo muy de la mano con nosotros, entonces ellos se comunican con nosotros en caso de que llegue a haber alguna necesidad. Padre, si estamos en la casa y que hacemos un retiro pequeño, corto, en la casa, nosotros encerrados, ¿qué consejos nos puede dar a nosotros? La Sagrada Escritura.
La Sagrada Escritura. Siempre la Sagrada Escritura tiene que ser la guía de todo retiro. Bueno, digamos, si yo quiero hacer un retiro, lo mejor, porque dejar que el Señor hable libremente es dirigirnos hacia el Evangelio del domingo siguiente que vamos a vivir, ¿cierto? Como una disposición para esa celebración dominical. Entonces lo mejor es ubicarnos, una especie de lección divina alrededor del día. Sí, es leer la palabra, invocar al Espíritu, leer la palabra, dejar que el Señor me hable a través de la palabra, hablarle a través de la oración y contemplar todo lo que el Dios me ha dado a través de su palabra. Padre, usted, si alguien se quiere comunicar con usted, tiene redes sociales. Repita su nombre, por favor. Franciscanos Conventuales es las redes sociales que nosotros tenemos, que son redes comunitarias. ¿Y su nombre personalmente Fray es? Camilo. Fray Camilo. Fray Camilo, sí, estamos señor. En la diócesis de Armenia, estamos con el padre Fray Camilo. Justamente venimos a dar una vuelta y entramos a la Eucaristía de las 3 de la tarde en la capilla del Padre Pío. Ya él lo presidió y nos llamó la atención su forma de homilía, y una persona muy teológicamente hablando, muy culta, y nos interesaría, si alguien está interesado, ya saben cómo hablar con los administradores, se llama Max, Elizabeth, yo les pongo acá abajo el número telefónico. Buenas tardes, hasta luego.